Con nosotros la palabra de Dios en este día, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué le hablas en parábolas? Pues respondamos primero eso desde nuestro hoy. Las parábolas, como hemos dicho en el día anterior, era un recurso literario que se usaba para los niños. Jesús está hablando a la gente adulta. ¿Y por qué utiliza ese recurso Jesús? Un recurso que ni siquiera los escribas lo usaban, ni tampoco los fariseos a la hora de enseñar la doctrina, enseñarle el libro de la Biblia, al Antiguo Testamento, al pueblo. No lo utilizaban. ¿Por qué tú lo usas? Jesús se da cuenta de algo y le responde con las palabras del profeta Isaías, como decía la imagen al inicio, ¿no? Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen el corazón endurecido. Es decir, se acostumbraron tanto, comillas, a un cierto raciocinio, que al final, para encontrarse con el reino de Dios, hay que dejar un poquito de lado el raciocinio y abrirse a la dimensión de la fe. La fe también se puede razonar, y es muy cierto, pero la fe también se abre a esa dimensión de ponerse en las manos de Dios para que Dios transforme nuestra vida. En este tiempo de hoy, ¿no? Es muy común escuchar, filósofos han hablado al respecto, ¿no? Del tema de los pequeños relatos. Y hay un montón de autores, y muchos libros que han salido con pequeños relatos que a muchas personas nos han edificado cuando los leemos, cuando contamos. Por ejemplo, cuentos del alma, está un tomo 1, 2, 3, las historias de Anthony de Melo, un escritor jesuita, ¿no?, de la India en su momento, también fue proporcionando muchos pequeños relatos. En su época, ¿no?, Khalil Gibran y así, pequeños relatos, van calando en el corazón de las personas. Entonces Jesús hoy día también podemos decir que utiliza ese recurso porque en el pequeño relato queda un mensaje, queda algo que a las personas les abre a una dimensión distinta y les transforma también en el fondo les transforma su posición. Entra otro tipo de raciocinio a la hora de escuchar un pequeño relato. Por eso Jesús lo usa. Y en este tiempo de hoy, pero también podemos ver una sociedad marcada también por el raciocinio, por ideologías, marcada también por esta corriente vertiginosa del caminar cotidiano. Utilizar un pequeño relato nos invita a parar. Démonos cuenta nosotros, cuando alguien nos relata, nos dice una pequeña historia, nos cala profundamente, nos deja ese saborcillo especial a descubrir un mensaje en eso. Pequeños relatos Jesús lo utiliza porque es el gran pedagogo del reino de los cielos, utiliza esa metodología en el fondo para poder también encontrarse con Dios. Tal vez nosotros hoy día también podemos decir, utilicémoslo, no porque tengamos oídos y no escuchemos, ojos y no veamos o el corazón endurecido, sino que porque el pequeño relato capta de una forma distinta. Utilicémoslo también nosotros para a la hora de evangelizar, hablar de las grandes cosas de Dios de la forma más sencilla. Que tengamos un lindo día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos. Chao.